de visita por Capilla del Monte. No es la primera vez que viene a Capilla del Monte, viene seguido. Nos viene a visitar a Capilla Carlos Briner, legislador provincial. Hoy estamos en el comité de circuito de la Unión Cívica Radical a poquito tiempo de realizar el festejo de fin de año en lo que fue este local que se abrió hace un tiempito, como dábamos cuenta hace unos meses, para recibir a la población también y también ir proyectando algunas ideas, algunas propuestas para la población. Pero bueno, hoy con la visita del legislador provincial Carlos Briner. Carlos, ¿cómo estás? Un placer, Agustín. Gracias por llegarte hasta este comité. Agradecerle a su presidente, a Osvaldo Oros, por la invitación, concretamente porque no es común que desde un lugar tan sencillo, donde las cosas se hacen a pulmón, se genere un espacio donde se invita al ciudadano de a pie. No solo al militante, al afiliado de la Unión Cívica Radical, sino al ciudadano de a pie, y donde se abren las puertas realmente de alma para que se puedan expresar. Vamos a hacer un balance, conversar qué pasó en el año y qué nos gustaría que pase, pero para que eso pase tenemos que hacer. El local está abierto, el espacio para recibir también la Unión Cívica Radical, abierta en Capilla del Monte, pero también la Unión Cívica Radical con una serie de movimientos de mucha envergadura, podríamos decir, para este año, para lo que fue el año 2024, después de lo que fueron las elecciones que dejaron como presidente a Javier Milei. Se dio a conocer ayer la noticia incluso de la expulsión de algunos diputados de la Unión Cívica Radical. Y bueno, mucho movimiento. Con vos queríamos hablar primero sobre una serie de proyectos, pero en principio un proyecto inicial que tiene que ver con alguna serie de reformas estructurales, podríamos decir, de lo que es la organización de la política, de la estructura política y de lo que es justamente la provincia de Córdoba en su organigrama, en su manera de tomar las decisiones. Queríamos que nos cuentes un poquito sobre ese proyecto. Sí, de la primera parte de la introducción de tu pregunta, decirte que las decisiones tomadas por el Comité Central del Radicalismo a nivel nacional en cuanto a la expulsión de quienes no adhirieron a los lineamientos del partido, me parece que está bien, porque la gente está esperando que la gente sea, y los dirigentes sobre todo, sean consecuentes entre lo que piensan, sienten y hacen y en el tiempo. Y respecto al lineamiento provincial, como legislador que pertenezco a un partido de la oposición, en este caso la Unión Cívica Radical, que llega como parte de Juntos por el Cambio, se cierra un año de legislatura complejo y con el antecedente de haber gobernado los 8 años anteriores una ciudad mediana grandecita como Belleville, del sudeste de la provincia. Bueno, contarte que aproveché la legislatura para hacer el trabajo en el territorio del Departamento Unión, que es el que me elige por departamento. Yo no pertenezco al Distrito Único o, o mal llamado Lista Sábana. Pertenezco al departamento donde hay uno gana o pierde por un voto, donde realmente debe tirar de la lista. Y bueno, se hicieron más de 400 acciones en territorio, no solo en Unión, porque trabajamos en conjunto con el Departamento Marcos Juárez, para explicarle a la gente. Estamos hablando del sudeste de la provincia de Córdoba. El Departamento Unión y Marcos Juárez son dos departamentos angostitos y largos en el mapa y que requieren un trabajo en horizontal y no solo en vertical, requieren una unión, porque los une una matriz productiva. Y respecto al paso de este primer año en la legislatura, más allá de las acciones en territorio, vimos y vi claramente que amerita una reforma política en el sistema que gobierna Córdoba. Unión por Córdoba, por acción, por mérito, y hago autocrítica, por desmérito por ahí de la oposición, lleva más de 25 años en el poder. Entonces, creo que la oposición debe reaccionar, debe mostrarle a la sociedad que tiene pasión, vocación, ganas y garras de mostrar un proyecto alternativo para gobernar a partir del 2017 con otra tónica, para reforzar aquellas cosas que a 25 años, a un cuarto de siglo de Unión por Córdoba en el poder, casi te diría que son imperdonables que no funcionen en la provincia. Digo, estado del APROS, estado de la Caja de Jubilaciones, programas de vivienda, estado de la salud pública versus privada, porque es resorte del Ministerio de Salud también la privada, que se han cerrado prácticamente, ya quedan muy poquitas clínicas en el interior
y la salud ha quedado reducida a grandes centros en las grandes ciudades y los hospitales públicos. ¿Hacia dónde va la salud? Eso no lo aclara. Y lo mismo pasa otro tanto con la educación, desde los niveles iniciales hasta los niveles universitarios. Entonces, la propuesta es la siguiente. Terminando el año con decenas de proyectos presentados entre ley, pedidos de informe que son de resolución, proyectos de declaración, coautorías y acompañamiento, realizamos junto a mi asesor, el doctor Diego Frosasco, un proyecto de reforma de la Constitución provincial, que apunta básicamente ni más ni menos que los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Qué pensamos para el Ejecutivo? Que gobernador y vicegobernador tienen que tener solamente como máximo 2 periodos en toda su vida, como es por ejemplo en democracias que ya están probadas, como en Estados Unidos. 2 veces, nunca más vuelven. Que debe haber segunda vuelta en la provincia, si no logras determinado porcentaje a acordar en una eventual asamblea constituyente, que es lo que queremos, que se apruebe el proyecto de ley de reforma y el año que viene sesione la constituyente y se reforme la Carta Magna Provincial en muchos aspectos, que haya una segunda vuelta, para que gobernador y vicegobernador, si hay 7 partidos, no lleguen con el 30% de los votos, que lleguen legitimados, que obligue a hacer acuerdos. En el legislativo, volver a la bicameralidad. ¿Y qué significa esto? ¿Más gasto? No, todo lo contrario. Significa más ahorro y más institucional. ¿Por qué? Hoy existe la unicameral. Somos 70 legisladores. 44 son por la lista sábana o mal llamada o distrito único. Y 26 somos por los departamentos. ¿Qué ocurre? Los del interior estamos prácticamente silenciados. Nos imprimen la mayoría. Muchas veces empatamos y la vicegobernadora desempata siempre en contra del pueblo. Entonces, ¿por qué no volver a la bicameralidad con la misma cantidad de legisladores? Con las mismas autoridades de Cámara, solo que en vez de sesionar los 70 legisladores los días miércoles, cada vez que Unión por Córdoba o hacemos Unión por Córdoba quiere, sesionemos todas las semanas, los martes sesionan los legisladores, que son los que hoy fueron por distrito único o mal llamada lista sábana, los 44, y los miércoles los senadores, o miércoles y jueves, como les guste, con un reglamento claro, para que no se dilaten los temas. Entonces, tiene doble tratamiento cualquier proyecto de ley. Leyes de presupuesto, leyes de grandes licitaciones, leyes de reforma de diferentes códigos o cosas importantes de la provincia, y toda la legislación habitual tiene doble tratamiento. De manera que si es rechazado en una de las cámaras, la otra va a necesitar las 2/3 partes y acuerdos para validar una ley. Y eso a la democracia le da un plus importante. Hoy, quienes somos legisladores por los departamentos, desde que está la unicameral, estamos prácticamente callados, porque no tenemos posibilidad de poner ningún proyecto, desde que se creó la unicameral en 2001. Entonces, volver a ese sistema. ¿Y qué va a permitir? Darle institucionalidad a los sistemas de control, especialmente al Tribunal de Cuentas. Y ya te hago una parte del tercer poder del Estado, que es el de control. Y no digo el judicial, porque el poder de control es mucho más que el poder judicial. Pero esta institucionalidad va a permitir que las agencias, que son legítimas en el Estado, que coexisten con los ministerios y que algunas tienen nombres muy parecidos, no tienen visación previa en el Tribunal de Cuentas. De manera que cuando los gastos se visan ya están hechos. Entonces, la bicameralidad le va a dar más fuerza al sistema, porque la legislatura es el órgano de control por antonomasia. No solo es el Tribunal de Cuentas de la provincia, es la legislatura. Diputados representan al pueblo y senadores a los departamentos. Es como la nación, diputado nacional representa al pueblo y senadores representan a las provincias. Así que nada nuevo, simplemente cuidar la institucionalidad. Y por último, bueno, al Tribunal de Cuentas dotarlo de las facultades que le quitó Unión por Córdoba el año pasado con esa mayoría abusiva que tenía, que no pueden hacer la visación completa a determinadas estructuras del Estado, y se van miles y miles de millones de pesos que podrían ir mejor a un mejor servicio del APROS, de la salud, o mejoramiento del sistema educativo, o la caja de jubilaciones, o un buen plan de vivienda, o lo que realmente el gobierno de turno cree conveniente. Entonces, proponer esa reforma. Y del poder de control, no solo mejorarle la facultad al Tribunal de Cuentas, sino mejorar el Consejo de la Magistratura, donde concurran especialistas de más amplio espectro para designar a los jueces, juzgar a los jueces. Ficha limpia debe ir adentro de la Constitución provincial.
No debe ser una ley que el radicalismo presentó a mitad de año y el justicialismo, hoy Hacemos Unidos por Córdoba, la votó en contra. Y ahora el gobernador, como Milei la pateó para atrás a esa ley, la quiere aprobar rápido cuando hace 6 meses la votó en contra. Entonces, claro que la vamos a apoyar, pero tiene que estar dentro de la Constitución, de manera que tengamos las manos limpias, los que queremos ser legisladores, los que queremos ser presidente de un centro vecinal, los que queremos ser gobernadores, los que queremos ser ministros, los que no queremos ser nada, las manos limpias las debe tener todo el mundo. Es muy fácil achacarle a la política determinados vicios que están enquistados en la sociedad. Entonces, ficha limpia para todos. Y bueno, y así, y las fiscalías. El fiscal general hoy depende del poder político, es un órgano pegado al poder judicial. ¿Por qué no la fiscalía ser un órgano en la reforma que proponemos que está avalada por expertos de todos los partidos políticos por un trabajo, un proyecto, un consejo consultivo de expertos que se llamó Así no va más? Lo encargó Schiaretti en el 2007 cuando era gobernador. ¿Y eso qué dice de la Fiscalía General? Sugiere que sea extra poder, para que el fiscal general tenga las manos libres y ordene a los fiscales hacia abajo, en las determinadas fiscalías de distrito o de localidades, para que investiguen el delito, libremente, sin depender del Poder Judicial. Y que quienes lleguen a las más altas magistraturas del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba no vengan de la política. Esta es otra reforma más. Sean gente de carrera. Hoy propone el justicialismo, o Unión por Córdoba, o Hacemos Unidos, a Jessica Valentini. Jessica Valentini fue funcionaria radical, ahora es funcionaria del peronismo. ¿A mí me da garantía, llegando al Tribunal Superior, que va a ser imparcial? No, de ninguna manera. El ciudadano recurre al Tribunal Superior de Justicia como último recurso. Necesita de gente imparcial. Eso hay que modificarlo en la Constitución. Y sí. Carlos, te pregunto justamente por el proyecto de ley, la imagen que nos viene en primera instancia es, uno sabe que la política en la legislatura tiene que ver con ciertos acuerdos, se van construyendo acuerdos, recién hacías mención a las dificultades para ser escuchados de algunos legisladores, y un proyecto de ley en diciembre, en esta época, uno imagina que en cómo están las cosas, podríamos decir, es decir, no entran muchos temas más, sino más bien los temas finales, incluso temas que el gobierno de Córdoba quiere llevar adelante entre gallo y medianoche, que es una práctica habitual en los gobiernos para las aprobaciones de diciembre. ¿Cómo imaginás vos que se va a dar la respuesta en torno a esto y o posibles construcciones de acuerdos para que sea tomado? ¿Cuál es un poco la estrategia? Bueno, la estrategia es la siguiente. Ahora empezar a militarlo en el buen sentido, no en el sentido partidario, en el sentido social, a este proyecto de reforma constitucional, porque le va a dar más justicia al sistema de gobierno de la provincia de Córdoba que la necesita, le va a dar más seriedad en sus 3 poderes, como dije. Y la otra cuestión es empezar a construir acuerdos, pues entonces, Dios mediante, se va a tratar en febrero, cuando reabran las sesiones. ¿Qué puede pasar? Que el justicialismo imponga la mayoría y se archive. O puede pasar que el interés y que elijamos van a ser 70 convencionales constituyentes. Y el proyecto de ley de reforma constitucional prevé que se elijan junto con los diputados nacionales, ahora en octubre de 2025. A los 30 días de electos por el sistema DON, cada partido presenta sus 70 candidatos. Por orden proporcional del sistema DON serán electos los 70, sesionarán 3 meses, producirán los cambios en la Constitución, acordado en el proceso previo, legal, antes de aprobarse la ley, producirán el cambio y se proclamará la nueva Constitución y ahí empezará a correr el nuevo destino. Y está previsto no solo eso, que trabajen ad honorem, porque es un honor ser un convencional constituyente. Y creo que es algo de lo máximo que puede aspirar cualquier persona que le guste la política decentemente, a estar en la reforma de la Constitución para bien del ciudadano de a pie, para que las cosas lleguen. Y propusimos también en el proyecto de ley, que después se lo voy a pasar porque es muy extenso, tiene 59 páginas, que sesione en la vieja legislatura, en el centro de Córdoba, de Anfunes 88, donde funcionaba la vieja legislatura, ahí que sesionen los 3 meses. Es totalmente ad honorem. No perciben salario, sueldo, remuneración alguna, y son los que van a tener ni más ni menos que la responsabilidad de modificar la Constitución para bien, para que Córdoba
tenga un mejor sistema de control. Y otra de las cosas que me olvidé en el sistema de control, el defensor del pueblo también proponemos que no venga de la política, que no sea afiliado a partido, que no tenga afiliación gremial y que pueda litigar en la justicia, que hoy no puede, para poder defender mejor al ciudadano de a pie ante las inequidades del sistema político y no político que sufre el ciudadano. En relación al nombramiento de ministros o funcionarios, además de incluir ficha limpia, ¿hay alguna otra previsión en torno a este nuevo proyecto? Sí, muchísimas. La legislatura nueva que proponemos bicameral va a tener el poder de sanción a ministros que no cumplan con su cometido. Van a poder ser, si bien hoy pueden ser citados, no concurren, primero porque no nos dan los votos y segundo porque la hacen difícil. Vos citás en una comisión al jefe, por ejemplo, al presidente del APROS, termina yendo un secretario y a los 10 minutos se tiene que ir y queda un subsecretario. Entonces le resta seriedad. Le permite el poder a la nueva legislatura de sanción al ministro o eventualmente de destitución. La legislatura no puede nombrar ministro, es resorte del gobernador, pero sí va a poder sancionar a aquellos ministros que no tengan el cometido social, que hoy pasa que tuvimos muchos ministros cuestionados y que después de tanto insistir por nosotros, por la oposición, debieron renunciar al cargo vergonzosamente, ¿no? Bueno, las reformas son muchísimas propuestas y son todas para bien. Así que nos encantaría, porque el radicalismo hace 25 años que no gobierna Córdoba, pero además hace 25 años que está de oposición, por acción o por omisión, porque ahí hago la autocrítica. Y hay que salir de ese ostracismo y decirle a la sociedad, acá estamos con un proyecto serio, queremos gobernar Córdoba y la gente que quiere gobernar Córdoba tiene antecedentes buenos, tiene pruebas de que tomó cosas y las cambió para bien, que no hay un solo modelo en Córdoba. Así que bueno, en este cierre de año cerramos, valga la redundancia, con este proyecto, digamos, broche. En el inicio de la semana, el legislador Matías Bodenovich trató al gobierno de Córdoba como comparable al gobierno de Maduro en Venezuela, como una dictadura, lo dijo en declaraciones radiales. ¿Usted acuerda con esa mirada sobre el gobierno de Córdoba? Totalmente, y me remito a la práctica, a los hechos concretos. Ejemplo, la legislatura unicameral hoy cuando estamos sesionando, tiene un reglamento como cualquier institución. De manera que si se viola un artículo, el presidente debe llamar al orden. Cuando al oficialismo no le conviene que lo llamen al orden, el presidente de la bancada oficialista pide que se vote ese artículo para ver si rige o no. Cuando es el reglamento que rige, entonces es una locura, es demagogia pura. Igual se nos silencia de una manera, el micrófono y la palabra está prácticamente cercenada a la oposición, y más cuando cantamos las 40, como en el caso que te mencionaba fuera de cámara, con todos estos proyectos de pedido de informe sobre la educación, que está francamente, voy a usar un término sanitario como médico que soy, la educación está sangrando en Córdoba. No todo lo que brilla es del metal ese dorado tan lindo. Uno de los reclamos, podríamos decir, que se le hace al radicalismo, o situaciones que tuvo que vivir el radicalismo, y son reclamos que se le hace a la provincia, es el tejido político en torno a quien tiene la billetera, y parte de lo que se le reclamaba o que se identificaba es que muchas veces los intendentes de la Unión Cívica Radical terminaban aprobando o acompañando ciertos proyectos porque era la manera de recibir algunos fondos en el municipio. ¿Cómo lo vivió usted en Belville y cómo cree que está en este momento el panorama? Agustín, he sido intendente de una ciudad que la gobernó Unión por Córdoba y la dejó en bancarrota. En 8 años la levantamos y le dejamos 1000 obras terminadas, 0 deuda y reserva. ¿Qué quiero decir con esto? Fue una durísima tarea en la mesa provincia y municipios para entendernos con el gobierno del peronismo. Y se debió a la firmeza. Creo que la respuesta a esa pregunta de cómo actúan los intendentes depende de la personalidad y del margen de acción que tiene cada uno. Hay intendentes que están en situaciones muy difíciles, con situaciones con pocas posibilidades de recuperarse, y desgraciadamente deben ser
genuflexos al poder de turno para poder obtener lo que les corresponde por derecho. No a ellos, porque es de los ciudadanos, que en definitiva es de donde sale el dinero. Así que considero que es un sistema muy inequitativo y en sí mismo bastante perverso, y el radicalismo lo está sufriendo. Pero también ahí vuelvo a lo que decía recién, hago una autocrítica, capaz nos falte más espíritu de cuerpo y de unión para decirle al oficialismo, basta, el dinero se debe repartir por ley en cantidades proporcionales conforme a la demografía, productividad y a todo lo que dictan cada uno de estos postulados para repartir las coparticipaciones en la provincia. Generó gran tensión en el radicalismo un conjunto de declaraciones del presidente Javier Milei atacando, diríamos, al radicalismo, también a un referente histórico que es Alfonsín, y dentro de ese revuelo, que podríamos decir que se generó hace unos días, hace unos meses, entró también esa discusión sobre y acompañar al presidente o no acompañar al presidente. ¿Cuál es su visión en este momento sobre el panorama nacional? 2 o 3 opiniones. Creo que es un nuevo presidente, legitimado por el pueblo, donde muchos votos radicales o votantes radicales o afines al radicalismo le han dado a la derecha. Hay que darle la oportunidad y hay que acompañarlo. Segunda o tercera cosa, pero no es, o cuarta o quinta, no es un cheque en blanco. El presidente primero debe ser respetuoso, porque los partidos políticos en las democracias serias, digo Estados Unidos, digo Canadá, hasta la misma hoy convulsionada Corea del Sur, mirá hasta dónde llego, o los países de Europa. Los partidos políticos son piezas esenciales. Y del respeto que tenga la primera magistratura se genera opinión. Si tenemos una sociedad con un índice de inseguridad como es Córdoba, alarmante y creciente, con las fallas en los planes de seguridad que esgrimió este gobierno y lleva en 25 años, si de Yapa permitimos que desde la primera magistratura se maltrate a un expresidente Alfonsín, se está ofendiendo a los que comulgamos con la ideología de Alfonsín, a los radicales y a cualquier ciudadano de bien, porque fue un hombre de bien. Entonces, ahí se equivoca el presidente. El Estado debe estar presente en su justa medida. La ausencia de Estado no la comparto, porque el Estado es el que cuida el equilibrio entre lo público y lo privado, y entre lo que es ajeno al país y lo que pertenece al país. Es decir, en última instancia, el que cuida el deber, derecho, obligaciones y el que brega por el ciudadano. Así que en eso yo le hago un parate y te digo que la Unión Cívica Radical, acompañando a tontas y a ciegas cualquier capricho del presidente, yo no la comparto. Legislador Brenner, muchas gracias por la entrevista con CDM Noticias Radio. A ustedes, Agustín, a CDM Noticias Radio, felices fiestas.